Mi hermana me vetó de fotos en su boda por elegancia. No discutí, solo sonreí y empaqué. Mientras esperaban mi discurso, yo bebía té tranquilamente en el balcón de un resort de lujo en Italia, mirando el acantilado. Isabel, necesitamos hablar de algo, dijo mi hermana Camila, su voz goteando esa dulzura ensayada que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir algo escandaloso. Levanté la vista de mi computadora portátil donde había estado revisando los informes trimestrales para Bellwin Labs, la compañía farmacéutica donde trabajaba como coordinadora principal de investigación en Louisville, Kentucky. Camila estaba parada en el umbral de mi sala de estar, con sus manos perfectamente cuidadas entrelazadas, su expresión una mezcla de preocupación fingida y presunción apenas disimulada. ¿Qué pasa?, pregunté, preparándome ya para cualquier ridícula exigencia de boda que viniera a continuación. Ella se acomodó en mi sofá, alisando su vestido de diseñador con precisión teatral. Así que Ricardo y yo hemos estado hablando con el fotógrafo de la boda y hemos decidido que queremos que la estética sea muy específica. Ya sabes, cohesiva y elegante. Esperé, mi estómago ya apretándose con el temor familiar. La cosa es que hemos elegido una paleta de colores y un aspecto general muy particular para las fotos, y creemos que sería mejor si tú no estuvieras realmente en ninguna de las fotos de la boda, continuó, sus ojos evitando los míos. No es nada personal. Solo queremos que todo se vea perfecto, y tú entiendes cómo funcionan estas cosas. Necesitamos que todos encajen en la visión. Las palabras colgaron en el aire entre nosotras como veneno. Miré a mi hermana, esta mujer con la que había crecido, compartido una infancia, y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto y muy frío. ¿No quieres que esté en ninguna foto de tu boda?, repetí lentamente, asegurándome de haber oído correctamente. Es solo por la estética, dijo Camila rápidamente, como si repetir esa frase hiciera que su petición fuera razonable. Seguirás estando allí. Seguirás siendo parte del día. Solo te mantendrás fuera de las fotos formales. La familia de Ricardo es muy particular con estas cosas, y ya hemos pagado tanto por el fotógrafo. Necesitamos que todo sea perfecto. Miré a mi hermana. La miré de verdad. Era hermosa de esa manera cuidadosamente construida que requería horas de mantenimiento y montañas de productos caros. Su cabello estaba peinado profesionalmente, su maquillaje era impecable, su ropa elegida a la perfección. Ella siempre había sido la guapa, la social, la que nuestros padres exhibían con orgullo en cada reunión familiar. Y yo siempre había sido la inteligente, la ratona de biblioteca, la que era útil para ayudar con la tarea o explicar cosas complicadas, pero nunca lo suficientemente guapa como para ser presumida. Ya veo, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Camila se animó, aparentemente tomando mi respuesta tranquila como un acuerdo. Sabía que lo entenderías. Siempre eres tan razonable con estas cosas, y honestamente, probablemente estarás más cómoda al no tener que preocuparte por salir en las fotos todo el día. Simplemente puedes relajarte y disfrutar de la fiesta. Se levantó, ya moviéndose hacia la puerta como si la conversación hubiera terminado. Oh, y mamá quería que te recordara que contamos contigo para ese discurso en la recepción. Ella dice, eres tan buena con las palabras, y realmente queremos algo sincero y significativo, ya sabes, algo que haga llorar a la gente, punto. La observé marcharse, escuché su coche arrancar en la entrada y me senté en el silencio de mi sala de estar por un largo momento. Luego tomé mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, mirando el saldo que había estado acumulando cuidadosamente durante los últimos 3 años. Era sustancial, el resultado de largas horas y ahorros cuidadosos. Había estado planeando usar parte de él para el pago inicial de una casa. Pero mientras estaba sentada allí, con las palabras de mi hermana resonando en mi mente, un plan diferente comenzó a tomar forma. Si mi familia me quería fuera de sus fotos, si me quería invisible en esta boda a la que se esperaba que contribuyera emocional y financieramente, entonces les daría exactamente lo que querían. Desaparecería, no solo de las fotos, sino de todo el evento. Abrí mi computadora portátil de nuevo, pero esta vez no estaba mirando informes de trabajo. Estaba buscando vuelos, complejos turísticos de lujo, el lugar más hermoso que pudiera encontrar que estuviera lo más lejos posible de Louisville cuando la boda de Camila tuviera lugar en 3 semanas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre, Lucía.
Camila me habló de la situación de las fotos. Me alegro mucho de que estés siendo madura al respecto. Realmente es lo mejor. No puedo esperar a escuchar tu discurso. Me quedé mirando el mensaje, apretando la mandíbula. Por supuesto que mi madre lo sabía. Por supuesto que ella lo aprobaba. ¿Por qué me sorprendía? Escribí una respuesta simple. Espero con ansias la boda. Y lo hacía. Esperaba con ansias no estar allí en absoluto. Mientras navegaba por las opciones de resorts, los recuerdos inundaron con dolorosa claridad. Esta no era la primera vez que mi familia me hacía sentir invisible. Ni siquiera era la primera vez que literalmente intentaban sacarme de las fotografías. Recordé mi graduación de la escuela secundaria. Había sido la mejor estudiante, había dado un discurso a todo el auditorio, había usado mis cordones de honor con orgullo. Pero cuando nos reunimos para las fotos familiares después, mi madre me había seguido reorganizando, poniendo a Camila en el centro, pidiéndome que retrocediera, que me moviera a un lado, que girara ligeramente para no tapar a nadie. Camila se ve tan bonita hoy, había dicho mi madre, ajustando el cabello de mi hermana para la cámara. Queremos asegurarnos de que captemos su mejor lado. Yo había sido la que se graduaba. Yo había sido la que tenía los logros académicos, pero Camila había sido la que mi madre quería exhibir. Luego fue mi graduación universitaria, 4 años después. Había obtenido mi título en bioquímica con honores, ya había asegurado mi puesto en Bellwin Labs. Mis padres habían venido a la ceremonia, pero se habían ido temprano porque Camila tenía una cita en la peluquería que no podía perderse. Tomamos algunas fotos, había dicho mi padre, Fernando, como si eso lo hiciera aceptable, y lo celebraremos contigo más tarde. Ese más tarde nunca llegó. En cambio, 2 semanas después de mi graduación, le dieron a Camila una fiesta elaborada por haber conseguido un papel en un comercial local. La celebración fue enorme, con comida de catering y champán y docenas de invitados. Mi graduación había merecido una cena rápida en un restaurante de cadena. Me remonté más atrás en mi memoria, a las fiestas de cumpleaños infantiles. Las mías siempre habían sido asuntos pequeños y sencillos. Las de Camila habían sido producciones con temas, animadores y listas de invitados que rivalizaban con las recepciones de bodas. Camila es simplemente más social, me había explicado mi madre cuando yo tenía 12 años y había preguntado por qué mi hermana tenía una fiesta en la piscina con 50 invitados mientras yo tenía pastel con 3 amigos en nuestro patio trasero. Tú eres más introvertida. No necesitas tanta atención. Pero yo la había querido. Había querido que mis padres pensaran que yo también valía la pena celebrarla. El patrón continuó a través de cada evento importante de la vida. Cuando obtuve mi ascenso a coordinadora principal a los 25 años, mis padres me habían felicitado con una llamada telefónica que duró menos de 5 minutos. Cuando Camila se comprometió hace 6 meses, le habían organizado una fiesta de compromiso que costó más que el alquiler de todo mi año. Yo había contribuido a esa fiesta. Había ayudado a planearla, había pagado las flores, había sonreído durante todo el evento mientras parientes que apenas conocía me decían lo afortunada que era de tener una hermana tan hermosa y exitosa. ¿Exitosa? Camila era una influencer a tiempo parcial que obtenía la mayor parte de sus ingresos de la generosa asignación mensual de nuestros padres. Yo tenía una carrera, un salario, un 401k, pero Camila era la exitosa porque era guapa, encantadora y sabía cómo manejar una cámara. Recordé la Navidad pasada cuando mi tía estaba tomando fotos familiares junto al árbol. Yo estaba sentada en el sofá con un suéter que realmente pensé que me quedaba bien, sintiendo por una vez que tal vez encajaba en los estándares estéticos de mi familia. Entonces mi madre se acercó y me pidió en voz baja que me moviera a la fila de atrás. El vestido de Camila es tan fotogénico, me susurró. Queremos asegurarnos de que sea completamente visible en las fotos. Me moví sin discutir, como siempre hacía. Sonreí para la cámara, a pesar de que sabía que esas fotos probablemente serían recortadas antes de ser compartidas en las redes sociales. Había visto a mi madre hacerlo antes, editando cuidadosamente imágenes para centrarse en Camila y minimizar mi presencia. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Camila. Además, mamá sugirió que quizás quieras usar algo sencillo para la boda, como un vestido básico en azul marino o gris.
Nada que llame demasiado la atención. Queremos asegurarnos de que el cortejo nupcial se destaque. Me reí, pero no había humor en ello. Me querían invisible en todos los sentidos. No en fotos, no en ropa colorida, no en ninguna capacidad que pudiera desviar la atención del día perfecto de Camila. Llegó otro mensaje de texto. Y la mamá de Ricardo preguntó si podrías ayudar con la configuración la mañana de la boda. Sabe que eres buena organizando cosas. Probablemente alrededor de las 6 de la mañana. Así que yo era lo suficientemente buena para hacer trabajo manual al amanecer, lo suficientemente buena para escribir un discurso sincero, lo suficientemente buena para contribuir con dinero, tiempo y esfuerzo. Pero no lo suficientemente buena para ser realmente visible en cualquiera de los recuerdos que estaban creando. Pensé en el discurso que querían que diera. Esperaban que me pusiera de pie frente a todos esos invitados y hablara de lo maravillosa que era Camila, lo perfecta que era su relación con Ricardo, lo feliz que estaba por ellos. Esperaban que celebrara mi propia eliminación. Volví a mirar la pantalla de mi portátil, el hermoso resort italiano que había estado investigando, la costa amalfitana con sus acantilados dramáticos y aguas azules. Un hotel boutique encaramado en la ladera con balcones privados con vistas al Mediterráneo. Era caro, extravagante y absolutamente perfecto. Hice clic en el botón de reserva. La semana anterior a la boda, mi teléfono se convirtió en un flujo constante de demandas disfrazadas de solicitudes. Isabel, ¿puedes recoger las flores del mayorista? El florista está cobrando demasiado por la entrega. Esa era mi madre. Isabel, el catering necesita que alguien haga un recuento final. ¿Puedes llamar a todos los invitados? Esa era Camila. Isabel, necesitamos que alguien recoja a los padres de Ricardo en el aeropuerto. No tienes nada importante que hacer, ¿verdad? Ese era mi padre, Fernando, quien nunca había preguntado qué podría estar haciendo yo. Respondía cada mensaje con cortesía, incluso mientras finalizaba mis planes de viaje. Mi vuelo saldría a las 9 de la mañana el día de la boda. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde. Para cuando se dieran cuenta de que me había ido, yo estaría en algún lugar sobre el océano Atlántico. 3 días antes de la boda, mi madre me llamó. Casi no contesté, pero sabía que eso levantaría sospechas. Isabel, cariño, quería hablar contigo sobre tu papel en la boda, dijo, su voz sacarina. ¿Mi papel?, pregunté, sabiendo ya que esto no sería bueno. Bueno, ya que no estarás en las fotos, pensamos que sería agradable si tuvieras un trabajo especial, algo importante. Esperé, mi agarre en el teléfono se tensó. Tu principal responsabilidad será dar ese discurso del que hablamos, algo realmente hermoso y emocional, ya sabes, hacer que todos lloren. Hablar de cómo Camila siempre ha sido una hermana tan maravillosa, como siempre ha estado ahí para ti. La ironía era tan espesa que casi me ahogó. Y después del discurso, creemos que sería mejor si simplemente te quedaras en un segundo plano. Deja que Camila tenga su momento. No llames la atención sobre ti. ¿Lo entiendes, verdad? Es su día especial. Lo entiendo perfectamente, dije. Y lo hice. Entendí que después de 27 años, nada había cambiado y nada cambiaría jamás. Sabía que lo harías, dijo mi madre, el alivio evidente en su voz. Siempre has sido tan comprensiva con estas cosas, no como algunas chicas que harían un escándalo. Eres la madura. Madura. Esa era la palabra que siempre usaban cuando querían que aceptara ser tratada como menos. Sé madura. Sé comprensiva. No montes una escena. No tengas sentimientos por ser excluida de tu propia familia. Después de colgar, me senté en mi sofá y me permití sentir todo el peso de la ira que había estado reprimiendo durante años. Sentí como me quemaba, cálida y clarificadora. No estaba siendo sensible. No estaba exagerando. Estaba siendo sistemáticamente disminuida por las personas que se suponía que debían amarme. Esa noche, fui al apartamento de Camila para dejar unos recuerdos de boda que me habían obligado a armar. Ella estaba allí con 3 de sus damas de honor, todas mirando fotos en una tableta. Oh, Isabel está aquí, dijo una de ellas, apenas mirando hacia arriba.
Dejé la caja de recuerdos y estaba a punto de irme cuando escuché a Camila reír. Le dije al fotógrafo que mantuviera a mi hermana lo más lejos posible del lente. Quiero decir, la quiero, pero es tan incómoda en las fotos. Siempre lo ha sido. Arruinaría totalmente la estética que buscamos. Las damas de honor se rieron, y una de ellas dijo, pensamiento inteligente. No puedes dejar que nadie arruine tus fotos. Estas son para siempre. Exacto, asintió Camila. Y honestamente, ella es mejor en las cosas detrás de escena de todos modos. Ella no es realmente una persona de foco. Me quedé paralizada en el umbral, escuchando a mi hermana discutir casualmente cómo me borraba de su boda como si yo fuera una mancha a eliminar. Como si mi presencia fuera algo que tenía que ser gestionado y contenido. Ella va a dar un discurso, ¿verdad?, preguntó otra dama de honor. Oh, sí, mamá insistió en eso. Isabel es buena en esas cosas. Probablemente hará llorar a todos. Camila hizo una pausa, luego se rió de nuevo. Y luego se desvanecerá en el fondo, como siempre hace. Me fui sin despedirme. Ninguna de ellas se dio cuenta. Esa noche, confirmé mi reserva en el resort, agregué tratamientos de spa, mejoré a la suite premium. Organicé un servicio de coche desde el aeropuerto de Nápoles. Compré un nuevo guardarropa, vestidos hermosos en colores vibrantes que usaría solo para mí. Y redacté un correo electrónico para ser enviado automáticamente la mañana de la boda. Estimada familia. No asistiré a la boda. He decidido pasar el día en un lugar donde realmente soy querida. Disfruten de sus fotos perfectas. Con cariño. Isabel. Corto, simple, definitivo. Lo programé para que se enviara a las 10 de la mañana, exactamente una hora después de que mi vuelo estuviera programado para despegar. Para cuando lo leyeran, para cuando intentaran llamar o enviar un mensaje de texto o exigir que regresara, yo estaría fuera de su alcance. La mañana de la boda, me desperté a las 5 de la madrugada. Apenas había dormido, la ansiedad y la anticipación agitándose en mi estómago. Pero mientras me duchaba y me vestía, mientras revisaba por duplicado mi pasaporte y documentos de viaje, sentí algo más también. Libertad. Estaba a punto de hacer algo que nunca había hecho antes. Estaba a punto de ponerme a mí misma primero. Estaba a punto de elegir mi propia dignidad sobre su conveniencia. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de mi madre pidiéndome que viniera temprano para ayudar con la configuración. Apagué las notificaciones y guardé el teléfono en mi bolso. El servicio de coche llegó a las 6 de la mañana. Mientras conducíamos por las tranquilas calles de Louisville hacia el aeropuerto, observé la ciudad pasar por mi ventana. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi familia probablemente estaba comenzando a entrar en pánico por los detalles de la boda de último momento. Mi madre estaba arreglando flores y mi hermana se estaba peinando y yo estaba dejando todo atrás. En el aeropuerto, facturé mis maletas y pasé por seguridad. Compré café y me senté en la puerta de embarque observando a otros viajeros, una familia con niños pequeños, una pareja de la mano, un hombre de negocios escribiendo en su portátil, todos yendo a algún lugar, todos con sus propias historias y destinos. Yo era solo otra viajera ahora. No la hija invisible. No la hermana borrada. Solo Isabel, de 27 años, volando a Italia para una semana de lujo y soledad. Mi teléfono vibró una vez más antes de que lo pusiera en modo avión. Era Camila. ¿Dónde estás? Mamá dice que no respondes. Te necesitamos aquí ahora. Apagué el teléfono sin responder. Cuando llamaron a mi grupo de embarque, caminé hacia la puerta con la cabeza alta. Encontré mi asiento, un asiento de ventana que había solicitado específicamente. Me abroché el cinturón y observé cómo el avión se llenaba de otros pasajeros. Mientras rodábamos hacia la pista, pensé en lo que estaba sucediendo en Louisville. El correo electrónico se enviaría en unas pocas horas. Lo leerían y se darían cuenta de que me había ido. Entrarían en pánico, no porque me extrañarían, sino porque me necesitaban, mi discurso, mi ayuda, mi trabajo. Pero no tendrían nada de eso. El avión despegó y observé cómo Louisville desaparecía debajo de mí.
Estaba volando hacia el Atlántico, hacia Italia, hacia una semana de ser visible solo para mí misma. Y por primera vez en mi memoria, estaba exactamente donde quería estar. El vuelo fue largo, pero no me importó. Había traído un libro que había estado queriendo leer durante meses. Una de esas novelas que se quedan en tu mesita de noche acumulando culpa porque nunca tienes tiempo para ella. Ahora no tenía nada más que tiempo. Mientras volábamos sobre el Atlántico, pensé en todas las conversaciones que podría haber tenido con mi familia antes de llegar a esto. Todas las veces que podría haber hablado, exigido respeto, negado a aceptar su crueldad casual. Lo había intentado una vez, de hecho. Fue hace 6 meses. Justo después de que Camila se comprometiera, fui a casa de mis padres para la cena del domingo, y mi madre me estaba mostrando las fotos de compromiso. Eran hermosas, tomas profesionales de Camila y Ricardo luciendo radiantes y enamorados. Son increíbles, había dicho, genuinamente feliz por mi hermana a pesar de todo. Entonces mi madre me mostró la foto familiar que habían tomado ese día. Yo estaba en ella, parada en el borde del marco. Mi madre deslizó a la siguiente foto y yo estaba completamente recortada. Esta es la que vamos a usar para la tarjeta de Navidad, dijo. No se ve bien. Yo estaba en esa foto, dije en voz baja. Mi madre me había mirado con sorpresa como si hubiera dicho algo extraño. Bueno, sí, pero esta composición es mejor, más equilibrada. ¿Más equilibrada sin mí? Isabel, no seas sensible. ¿Sabes a lo que me refiero? La foto simplemente se ve más profesional de esta manera. Intenté explicar cómo se sentía. Intenté decirle que ser constantemente eliminada de los recuerdos familiares dolía. Que me hacía sentir que no pertenecía a mi propia familia. Estás siendo dramática, había dicho, su tono endureciéndose. Hacer que todo sea sobre mí. Eso fue lo que dijo cuando pedí reconocimiento básico. Cuando pedí existir visiblemente en mi propia familia. Me fui de esa cena temprano y ninguno de mis padres llamó para ver cómo estaba después. Ahora, a miles de pies sobre el océano, entendí que no había conversación que hubiera cambiado nada. Ellos no veían su comportamiento como malo. Me veían a mí como el problema, la sensible, la que no podía simplemente ser feliz con las migajas de atención que me arrojaban. La mujer a mi lado notó que estaba llorando en silencio. Me ofreció un pañuelo sin hacer preguntas, y agradecí esa amabilidad de una extraña. Cuando aterricé en Nápoles, el sol italiano se sintió como una absolución. Recogí mis maletas y encontré el servicio de coche que había organizado. El conductor era un hombre alegre llamado Marco que hablaba un inglés entusiasta y me señalaba los puntos de referencia mientras conducíamos por las espectaculares carreteras costeras. ¿Primera vez en Amalfi?, preguntó. Primera vez en Italia, admití. Ah, te encantará. Muy hermoso, muy romántico. Me sonrió por el espejo retrovisor. Conocerás a alguien especial aquí, tal vez. Me estoy conociendo a mí misma, dije. Y él se rió como si hubiera hecho una broma. Pero yo hablaba en serio. Estaba conociendo a la versión de mí misma que existía fuera de la narrativa de mi familia. La versión que no era demasiado incómoda para las fotos, demasiado invisible para importar, demasiado comprensiva para quejarse. El resort era todo lo que las fotos habían prometido y más. Encaramado en un acantilado con vistas al Mediterráneo, era un paraíso de piedra blanca y azulejos azules y flores cayendo en cascada desde cada terraza. Mi habitación tenía un balcón que sobresalía sobre el agua, ofreciendo una vista tan impresionante que no parecía real. Me paré en ese balcón y revisé mi teléfono por primera vez desde que abordé el avión en Louisville. Eran las 11 de la mañana en Italia, lo que significaba las 5 de la madrugada en Kentucky. Mi correo electrónico se había enviado una hora antes. Tenía 63 llamadas perdidas, 47 mensajes de texto, numerosos mensajes de voz. Deslicé por ellos, observando la progresión de la confusión a la ira y al pánico. Mi madre, 10:15 de la mañana, Isabel, ¿qué es este correo electrónico? Llámame de inmediato. Camila, 10:23 de la mañana, ¿estás hablando en serio en este momento? Este es el día de mi boda. Mi padre, 10:31 de la mañana, esto es increíblemente egoísta.
Llama a tu madre. Luego los mensajes se volvieron más frenéticos. Mi madre, 10:47 de la mañana, ¿dónde estás? Te necesitamos aquí. ¿Cómo pudiste hacer esto? Camila, 10:52 de la mañana, lo estás arruinando todo. Llámame ahora. Más de mi madre. La boda es en 6 horas. Tienes que venir y dar tu discurso. La gente está preguntando dónde estás. De Camila. No puedo creer que me estés haciendo esto en mi día de boda. Eres tan egoísta. De mi padre, tu madre está histérica. Arregla esto. Me senté en el balcón con una copa de prosecco proporcionada por el resort y leí cada mensaje. Cada uno confirmó lo que ya sabía. No estaban preocupados por mí. No les preocupaba por qué me había ido o cómo me sentía. Estaban enojados porque había interrumpido sus planes. No respondí a ninguno de los mensajes. En cambio, puse mi teléfono en silencio y me cambié a un vestido de verano que había comprado específicamente para este viaje. Era de un amarillo brillante, alegre y audaz, y todo lo que mi familia me habría dicho que no usara. Bajé al restaurante del resort y pedí el almuerzo. Mariscos frescos, pasta con limón y hierbas, vino que sabía a sol. Comí despacio, saboreando cada bocado, observando el agua brillar debajo de la terraza. Otros huéspedes charlaban a mi alrededor, una pareja celebrando su aniversario. Una familia con adolescentes que seguían tomando fotos. Un grupo de amigos riendo por una botella de vino compartida. Gente normal teniendo vacaciones normales. Ninguno de ellos preocupándose por si eran demasiado incómodos para las fotografías. Después del almuerzo, caminé hasta la playa privada. El resort había proporcionado tumbonas y sombrillas, y un alegre asistente me trajo agua fría y revistas. Me tumbé al sol y leí y nadé en el agua cristalina y no pensé en lo que estaba sucediendo en Louisville. Excepto que sí pensé en ello. Por supuesto que lo hice. Imaginé a mi madre paseando, llamando a todos los que conocía, tratando de encontrarme. Imaginé a Camila en su suite nupcial, probablemente llorando, definitivamente furiosa. Imaginé a mi padre haciendo llamadas telefónicas severas, exigiendo que arreglara la situación que había creado. Imaginé a los invitados llegando, sentándose, preguntándose dónde estaba la hermana de la novia. Imaginé los susurros, las preguntas, la creciente comprensión de que algo andaba mal. Y me imaginé el momento en que tendrían que anunciar que no habría discurso de la hermana. Que esa parte del programa se omitiría. Que Isabel, quien se suponía que debía decir algo sincero y hermoso, que se suponía que debía hacer llorar a todos con sus palabras sobre lo maravillosa que era Camila, había decidido no ir en absoluto. La idea debería haberme hecho sentir culpable. En cambio, me hizo sentir poderosa. Alrededor de las 3 de la tarde hora italiana, que eran las 9 de la mañana en Louisville, y una hora antes de que la ceremonia comenzara, mi teléfono comenzó a sonar continuamente. Lo observé encenderse con llamada tras llamada, pero no contesté. No tenía nada que decirles todavía. Finalmente, puse el teléfono boca abajo y pedí un masaje en el spa del resort. La terapeuta deshizo nudos en mis hombros que ni siquiera sabía que estaban allí. Tensión que había estado cargando durante años. Mientras yacía en la mesa de masaje escuchando música suave y el sonido distante de las olas, lloré de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Después del masaje, volví a mi habitación y finalmente escuché un mensaje de voz. Solo uno de mi madre. Dejado a las 11:30 de la mañana hora de ella. Isabel, no sé qué te ha pasado, pero esto es inaceptable. Tu hermana está teniendo un ataque de nervios. Te necesitaba allí. Necesitaba tu discurso. ¿Cómo pudiste abandonarla así? ¿Qué va a pensar la gente? Parecemos tontos diciéndole a todo el mundo que estás enferma cuando ni siquiera sabemos dónde estás. Necesitas arreglar esto. Llámame de inmediato. Borré el mensaje de voz. Luego abrí mi maleta y saqué el vestido que había comprado para la cena de esa noche. Era de seda verde esmeralda, elegante y caro. Me arreglé el cabello y el maquillaje con cuidado, tomándome mi tiempo, disfrutando del ritual.
A las 7 de la tarde, bajé al restaurante de la azotea del resort. Había hecho una reserva para uno, y el anfitrión me sentó en una mesa con una vista perfecta de la puesta de sol sobre el Mediterráneo. Pedí champán. Champán de verdad, no prosecco, el caro que venía con fresas y un servicio atento. Pedí el menú de degustación del chef, 7 platos de arte culinario. Y mientras el sol se ponía en un resplandor de naranja y rosa, mientras el cielo se volvía púrpura y aparecían las primeras estrellas, levanté mi copa en un brindis silencioso por ser visible, por elegirme a mí misma, por desaparecer de sus fotos perfectas y encontrarme en el proceso. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo miré y vi un mensaje de texto de un número desconocido. Probablemente una de las damas de honor de Camila o un pariente que había sido reclutado para rastrearme. El mensaje de texto decía: donde quiera que estés, espero que sepas que has destruido tu relación con esta familia. Mamá está devastada. La boda de Camila está arruinada. Todo el mundo está hablando de lo que hiciste. Nunca serás perdonada por esto. Lo borré sin responder. Llegó otro mensaje de texto, esta vez de la propia Camila. Era un párrafo largo, una pared de texto enojado. No puedo creer que me hayas hecho esto en mi día de boda, el día más importante de mi vida. ¿Cómo te atreves a hacer que esto sea sobre ti? Todo el mundo pregunta dónde estás. Tuve que decirles que estabas enferma. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? ¿Incluso te importa? Siempre has estado celosa de mí. Siempre. Y ahora lo has demostrado. No podías soportar que yo estuviera recibiendo atención, así que tuviste que arruinarlo todo. Espero que seas feliz. Les has demostrado a todos lo que realmente eres. Egoísta, cruel, no una hermana de verdad en absoluto. Lo leí 2 veces, buscando cualquier indicio de autoconciencia, cualquier reconocimiento de la ironía en sus palabras. Me estaba llamando egoísta por dejar una boda donde me habían dicho explícitamente que era demasiado incómoda para ser fotografiada. Me estaba llamando cruel por negarme a dar un discurso celebrándola después de que ella había pasado semanas tratándome como una inconveniencia. La falta de conciencia habría sido divertida si no fuera tan triste. Guardé mi teléfono y me concentré en mi cena. Cada plato era una obra maestra, y felicité al chef cuando salió a saludar a los invitados. Estaba encantado de que estuviera disfrutando de la comida y me envió un postre extra con sus cumplidos. Mientras comía tiramisú y observaba las luces de los barcos de pesca en el agua oscura, pensé en lo que había perdido y lo que había ganado. Había perdido una familia que nunca me había valorado realmente. Había ganado algo más preciado, el autorrespeto. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por las puertas de mi balcón y el sonido de las aves marinas. Por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé lo que había hecho. Entonces recordé. Y en lugar de arrepentimiento, sentí paz. Pedí el desayuno en el balcón. Fruta fresca, pasteles todavía calientes del horno. Café tan perfecto que me daban ganas de llorar. Comí despacio, observando los veleros a la deriva sobre el agua increíblemente azul. Mi teléfono mostraba más llamadas perdidas, más mensajes. Deslicé por ellos con curiosidad distante, como si estuviera leyendo sobre el drama de otra persona. Mi padre había dejado un mensaje de voz. Su voz era fría, ira controlada. Tu madre y yo estamos extremadamente decepcionados de ti. Este comportamiento es inaceptable. Has avergonzado a toda la familia. Cuando estés lista para disculparte, puedes llamarnos. Hasta entonces, no te molestes en aparecer. El mensaje que más dolió vino de mi tía, la hermana de mi madre, que siempre había sido amable conmigo. Isabel, cariño, no sé qué pasó, pero tu mamá está realmente molesta. Sea lo que sea esto, ¿no crees que ha llegado lo suficientemente lejos? La familia es la familia. Se supone que debemos estar ahí el uno para el otro. Casi la llamo de vuelta, casi intento explicar, pero sabía que no importaría. Ella no había estado allí durante todos los años en que fui apartada, recortada, a la que se le dijo que fuera más silenciosa, más pequeña, menos visible. Ella no había escuchado a mi hermana reírse de mantenerme lejos del lente de la cámara. Ella solo vio que me había perdido la boda, y en su mente,
esa era la única transgresión que importaba. Pasé el día explorando el pueblo. Caminé por calles estrechas bordeadas de limoneros, visité una catedral medieval, compré postales que nunca enviaría. Almorcé en una pequeña trattoria donde la abuela del dueño hacía pasta a mano en la ventana delantera. Practiqué mi italiano limitado e hice reír a la familia con mi pronunciación. Por la tarde, caminé hasta un mirador con vistas a la costa. Era empinado y desafiante, y llegué a la cima, sudorosa y sin aliento, pero la vista valió la pena. Podía ver por millas, los dramáticos acantilados hundiéndose en el mar, los pueblos aferrándose a las laderas, el agua azul interminable extendiéndose hasta el horizonte. Tomé fotos, muchas de ellas. Yo con la costa detrás de mí. Yo sonriendo a la cámara. Yo con el cabello revuelto por el viento y las mejillas sonrojadas y pura alegría sin complicaciones en mi rostro. Fotos en las que nadie me había dicho que no podía estar. Esa noche, finalmente decidí responder a mi familia. No con explicaciones o disculpas, sino con pruebas de dónde estaba y que había elegido en lugar de su boda. Seleccioné la mejor foto desde el mirador, una donde me veía feliz, libre y completamente sin arrepentimiento. La publiqué en las redes sociales con una simple leyenda: a veces, el lugar más importante para estar es en cualquier lugar donde no eres querido. Costa Amalfitana, Italia. Viviendo mi mejor vida. Etiqueté mi ubicación. No etiqueté a ningún miembro de la familia. Luego apagué mi teléfono por completo y fui a cenar. A la mañana siguiente, cuando finalmente volví a encender mi teléfono, la respuesta fue nuclear. Mi madre había llamado 17 veces. Camila había enviado una serie de mensajes cada vez más desquiciados. Mi padre había enviado un mensaje de texto, inmaduro y vergonzoso. Pero también había otros mensajes. De amigos de los que no había tenido noticias en años. De colegas del trabajo, de parientes lejanos y conocidos. Bien por ti, dijo uno. Siempre pensé que tu familia te trataba terriblemente, dijo otro. Viviendo tu mejor vida. Te ves tan feliz. ¿Dónde es esto? Es hermoso. Mi primo, el sobrino de mi padre, con quien siempre me había llevado bien, envió un mensaje más largo. Isabel, no sé toda la historia, pero vi tu publicación y solo quería decir que estoy orgulloso de ti. Tu familia siempre te ha pasado por alto. Y ya era hora de que hicieras algo por ti misma. Disfruta de Italia. Te lo mereces. Ese mensaje me hizo llorar, sentada en mi balcón con mi café de la mañana. Alguien en mi familia extendida lo vio. Alguien entendió. Pasé el resto de la semana viviendo en una especie de hermosa suspensión. Tomé una clase de cocina y aprendí a hacer mozzarella fresca. Fui a un tour en barco y nadé en calas escondidas. Visité Pompeya y Herculano, caminando por calles antiguas e imaginando las vidas vividas allí. Comí comida increíble y bebí excelente vino. Leí 3 libros. Dormí cuando estaba cansada y me desperté sin alarmas. Tuve conversaciones con extraños que nunca sabrían que yo era la hija que no era lo suficientemente buena para las fotos familiares. En mi última noche en Italia, me senté en mi balcón y observé la puesta de sol una vez más. Pensé en lo que enfrentaría cuando regresara a Louisville. La ira, las recriminaciones, las demandas de que me disculpara y arreglara las cosas. Pero también pensé en el hecho de que había hecho algo que nunca pensé que haría. Me había elegido a mí misma. Había trazado una línea y había dicho, hasta aquí y no más. Había desaparecido de su boda perfecta, y al hacerlo, finalmente me había vuelto visible para mí misma. El vuelo de regreso a Louisville se sintió diferente al vuelo a Italia. Ya no estaba huyendo. Estaba regresando en mis propios términos, con una semana de recuerdos que me pertenecían solo a mí. Cuando aterricé y encendí mi teléfono, esperaba la inundación de mensajes de enojo. Lo que no esperaba era el mensaje de voz de Camila que había sido dejado solo unas horas antes a las 3 de la madrugada hora de ella. Estaba llorando, sus palabras ligeramente arrastradas. Isabel, no entiendo por qué me odias tanto. Solo quería una boda perfecta. ¿Era eso tan malo? Siempre has estado celosa de mí. Siempre. Mamá dice que solo estás amargada porque no eres tan bonita como yo.
Porque no tienes novio. Porque tu vida es tan aburrida. Dice que hiciste esto para llamar la atención. Yo te defendí. Dije que no harías algo tan cruel. Pero tal vez tenga razón. Tal vez solo seas una persona amargada y celosa que no puede soportar verme feliz. Escuché el mensaje completo, esperando incluso un momento de autorreflexión. Algún reconocimiento de cómo me habían tratado. Nunca llegó. Lo borré y llamé a un coche para que me llevara a casa. Mi apartamento se sentía ajeno después de una semana fuera. El correo se había acumulado. Las plantas necesitaban agua. Todo parecía igual. Pero yo me sentía fundamentalmente diferente. Apenas había terminado de desempacar cuando alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre, Lucía, parada allí, su rostro con líneas duras. Consideré no contestar, pero sabía que esta conversación era inevitable. Cuando abrí la puerta, ella pasó a mi apartamento sin ser invitada. Bueno, dijo, girándose para mirarme con los brazos cruzados. Espero que estés satisfecha. Hola, mamá, dije con calma. Estoy bien. Gracias por preguntar. Italia era hermosa. Su rostro se puso rojo. No te atrevas a ser frívola conmigo. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? La boda de Camila fue completamente interrumpida. La gente seguía preguntando dónde estabas. Tuvimos que explicar que tuviste una especie de crisis. ¿Sabes cómo nos hizo ver eso? ¿Cómo te hizo ver a ti? ¿Cómo me hizo ver a mí? Repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Por supuesto que eso es lo que me preocupa. ¿De qué más debería preocuparme? Tomaste la decisión de humillar a esta familia. No te importaron los sentimientos de tu hermana. No te importó todo el trabajo que pusimos en esa boda. Simplemente decidiste ser egoísta y huir. Tomé una respiración profunda, obligándome a mantener la calma. Mamá, Camila me dijo que no podía estar en ninguna foto de la boda porque arruinaría la estética. Le dijo al fotógrafo que me mantuviera lo más lejos posible de la cámara. Me dijiste que mi trabajo principal era dar un discurso y luego quedarme en un segundo plano. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Mi madre agitó la mano con desdén. Oh, no seas tan sensible. Ella solo quería que su boda se viera bien. No hay nada de malo en eso. Lo estás retorciendo en algo que no era. Ella no me quería en ninguna foto, mamá. ¿Ninguna? Porque soy demasiado incómoda. Porque no encajo en su estética. Bueno, tienes que admitir que no eres tan fotogénica como Camila, dijo mi madre, como si esto fuera un simple hecho en lugar de algo devastador para decirle a tu hija. Comprensiva, repetí. Como he sido comprensiva durante 27 años. Mientras centrabas todo alrededor de Camila, mientras me recortabas de las fotos familiares, mientras le dabas fiestas elaboradas a ella y a mi tarjetas de regalo, mientras te ibas temprano de mi graduación universitaria por su cita con la peluquería. Estás exagerando, dijo mi madre, pero su voz era menos segura. Siempre las hemos tratado a las dos por igual. Las dos sabemos que eso no es cierto. Se quedó callada por un momento y pensé que tal vez finalmente podría reconocer lo que había hecho. Entonces se enderezó los hombros y dijo, le debes una disculpa a tu hermana y a nosotros. Arruinaste su día de boda. Lo menos que puedes hacer es asumir la responsabilidad por eso. No, dije simplemente. Disculpa. No, no me voy a disculpar. Yo no arruiné nada. Elegí no participar en un evento donde se me dijo explícitamente que no era bienvenida en ninguna capacidad visible. Eso no es lo mismo. Estás siendo ridícula. Por supuesto que eras bienvenida. Para hacer trabajo, para escribir un discurso, para ayudar con la configuración, pero no para ser vista realmente. No para existir en ninguno de los recuerdos que estaban creando. Eso no es ser bienvenida, mamá. Eso es ser utilizada. Ella me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose mientras buscaba palabras. Finalmente, dijo, has cambiado. Italia te volvió egoísta. Italia no me cambió, dije.
Simplemente me dio espacio para ver claramente lo que he estado aguantando. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo. Si ese es el precio de respetarme a mí misma, dije, lo pagaré. Ella se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Las siguientes semanas fueron extrañas. Volví a trabajar en Bellwin Labs, donde mis colegas me recibieron con genuino interés en mi viaje. Les mostré fotos, les conté sobre la comida, describí las vistas. Ninguno de ellos sabía sobre el drama familiar detrás de mis vacaciones. Mi gerente de proyecto, una mujer llamada Andrea, notó algo diferente en mí. Te ves más ligera, dijo durante una reunión de equipo. No sé cómo describirlo, pero parece que has soltado algo pesado. Ella tenía razón. Lo había hecho. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla que no había anticipado. Mis fotos de Italia habían llamado la atención y las personas que conocían a mi familia habían comenzado a hacer preguntas. Camila finalmente publicó fotos de la boda con una leyenda sobre celebrar con la gente que importa. Una clara indirecta hacia mí. Pero las fotos en sí contaban una historia. Se veía hermosa. La boda era preciosa. Pero había algo forzado en su sonrisa. Y la sección de comentarios era reveladora. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó alguien. ¿No dio Isabel un discurso?, preguntó otro. Camila no respondió a ninguno de esos comentarios. Luego mi primo, el que me había enviado el mensaje de apoyo, publicó un comentario en una de mis fotos de Italia. La familia es la gente que te trata como si importaras. Me alegro de que hayas encontrado tu felicidad, Isabel. Fue un pequeño acto de rebelión en nuestra familia, pero significó todo para mí. 3 semanas después de mi regreso, recibí una llamada de Camila. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué quieres?, pregunté. Necesito hablar contigo, dijo, su voz tranquila. ¿Podemos vernos para tomar un café? ¿Por qué? Por favor, Isabel, solo dame una hora. En contra de mi mejor juicio, accedí. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos, territorio neutral. Camila se veía cansada. Su maquillaje perfecto no podía ocultar las sombras bajo sus ojos. Pidió un café con leche y se sentó frente a mí, agarrando la taza como si pudiera escaparse. Ricardo y yo hemos estado peleando, dijo finalmente. ¿Sobre ti? ¿Sobre mí? Él quiere saber por qué no estuviste en la boda. Me preguntó directamente por qué mi hermana no vino. Le dije que estabas enferma, pero no me creyó. Hizo presión y presión hasta que le dije la verdad. Hizo una pausa. Esperé. Se horrorizó. Dijo que fui cruel. Dijo que no sabía que yo era ese tipo de persona. Hemos estado discutiendo constantemente al respecto. Él piensa que soy superficial. Y... interrumpí. Y quería que supieras que no lo quise decir de esa manera. No estaba tratando de lastimarte. Solo quería que todo fuera perfecto. A mi costa, dije. No pensé que te importaría tanto, admitió. Nunca dijiste nada antes. Siempre estabas de acuerdo con lo que mamá quería. Pensé que estabas bien con eso. Yo no estaba bien con eso. Solo estaba demasiado asustada para defenderme hasta que dejé de estarlo. Camila miró su café. Ricardo dice que necesito disculparme contigo. Dice que lo que hice estuvo mal. ¿Crees que estuvo mal?, preguntó. Se quedó en silencio por un largo momento, luego en voz baja. No lo sé. Todavía no entiendo por qué hiciste un escándalo por ello. Solo eran fotos. Solo fotos. Solo mi existencia. Solo mi visibilidad. Solo mi valor en mi propia familia. Camila, le dijiste al fotógrafo que me mantuviera lo más lejos posible de la cámara porque soy demasiado incómoda. Te reíste de eso con tus damas de honor. Pasaste años viendo a mamá y papá tratarme como menos importante que tú. Y nunca pensaste que eso podría estar mal. Así que no creo que entiendas. Y no creo que realmente lo sientas. Lo estoy intentando, dijo, las lágrimas comenzando a caer.
Ricardo dice que si no arreglo esto, si no hago las paces contigo, no sabe si puede quedarse conmigo. Dice que muestra algo fundamental sobre mi carácter. No se equivoca, dije. Ella me miró, el rímel manchándose bajo sus ojos. ¿Entonces qué hago? Ese no es mi problema a resolver, dije. No soy responsable de arreglar tu matrimonio o enseñarte empatía o hacerte entender por qué lo que hiciste me dolió. Ese es un trabajo que tienes que hacer tú misma. Me levanté, dejando mi café sin terminar. Isabel, espera, dijo Camila desesperadamente. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué haría que esto estuviera bien? Miré a mi hermana, esta mujer a la que había pasado toda mi vida tratando de complacer, tratando de apoyar, tratando de amar, a pesar de su constante desestimación hacia mí. No quiero nada de ti, dije. Solo quiero que me dejes en paz. La dejé sentada allí llorando en su café con leche y salí a la luz del sol. 6 meses después, fui ascendida a directora de investigación en Bellwin Labs. Vino con un aumento significativo, una oficina en la esquina y el respeto que siempre había merecido. Lo celebré llevándome a cenar al mejor restaurante de Louisville. Me puse el vestido verde esmeralda de Italia y pedí champán. Brindé por mí misma, por elegir mi propio valor sobre su aprobación. Mi relación con mi familia se mantuvo fracturada. Mis padres se habían mantenido firmes en su demanda de una disculpa que nunca daría. Camila había enviado algunos mensajes más, pero rara vez respondí. Escuché a través de conocidos mutuos que ella y Ricardo estaban en terapia matrimonial, que mi ausencia en su boda se había convertido en un símbolo de problemas más grandes en su relación. No sentí ninguna culpa por eso. Lo que sentí en cambio fue libertad. Me uní a un club de lectura e hice nuevos amigos que no sabían nada de mi historia familiar. Empecé a tomar lecciones de italiano, planeando un viaje de regreso a la costa amalfitana. Salí con hombres que me encontraban interesante y atractiva, que nunca sugirieron que debería hacerme más pequeña o menos visible. Me reconecté con mi primo, el que me había apoyado. Él y yo comenzamos a tener cenas mensuales, construyendo una relación basada en el respeto mutuo real. Sabes, dijo una noche mientras comíamos pasta, que te fueras de esa boda es legendario en la familia. Todo el mundo ha estado hablando de ello durante meses. Estoy segura de que soy retratada como la villana, dije. Por algunas personas, sí, pero otras están empezando a hacer preguntas, como, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó realmente? Y cuando escuchan la verdad, cuando se enteran de que Camila te dijo que no podías estar en las fotos, su opinión cambia bastante rápido. Bien, dije. Un año después de la boda que nunca fue, al menos para mí, recibí una carta por correo. Era de mi madre, escrita a mano en su costoso papel de carta. Isabel, comenzaba. He estado pensando en lo que pasó, y quiero que sepas que lamento que te sintieras herida. Esa nunca fue nuestra intención. Solo estábamos tratando de hacer que el día de Camila fuera especial. Espero que algún día puedas perdonarnos y podamos ser una familia de nuevo. Con cariño, mamá. La leí 2 veces, buscando algún reconocimiento real, alguna comprensión real. Todo lo que encontré fue, lamento que te sintieras herida. No, lamento haberte herido. La culpa seguía estando en mi sensibilidad, no en su crueldad. Guardé la carta en un cajón y no respondí. Lo que hice en cambio fue reservar otro viaje a Italia. 2 semanas esta vez, visitando diferentes pueblos, creando nuevos recuerdos. Envié postales a mi primo, a mis amigos del club de lectura, a colegas del trabajo que se habían convertido en verdaderos amigos. No envié ninguna a mis padres o a Camila. En mi última noche en Italia, en un balcón diferente en un pueblo diferente, con vistas al mismo hermoso mar, pensé en lo lejos que había llegado. Pensé en la mujer que se había sentado en su sala de estar hace un año, escuchando a su hermana explicar por qué no era lo suficientemente buena para las fotos familiares. Esa mujer estaba tan acostumbrada a ser invisible que casi lo había aceptado. Pero no lo había hecho. En cambio, había comprado un billete de avión. Se había elegido a sí misma en su lugar. Había desaparecido de su boda perfecta y, al hacerlo, finalmente había sido vista. A medida que pasaron los años, mis padres envejecieron y se aislaron más. El matrimonio de Camila terminó después de 3 años.
Ricardo, resultó, había querido decir lo que dijo sobre su carácter. No podía pasar por alto cómo me había tratado. No podía aceptar una pareja que fuera capaz de ese tipo de crueldad casual. El divorcio fue silencioso, pero definitivo. Camila se mudó de nuevo con nuestros padres. Su presencia en las redes sociales se redujo a publicaciones genéricas ocasionales sobre café y atardeceres. Las damas de honor que se habían reído de mantenerme fuera de las fotos se habían alejado, pasando a otras amigas con otras bodas. Nadie quería estar cerca de alguien cuyo egoísmo se había vuelto tan obvio. Mi padre nunca se disculpó. Murió 4 años después de la boda. Todavía convencido de que yo había sido la equivocada. Fui a su funeral, pero me fui antes de la recepción. Mi madre intentó abrazarme, trató de actuar como si esos años de silencio no hubieran sucedido. Retrocedí, ofrecí mis condolencias y conduje a casa. Camila observó desde el otro lado de la habitación, luciendo mayor de lo que era, y no se acercó a mí. Mi madre enviaba correos electrónicos ocasionalmente, actualizaciones de noticias sobre parientes que apenas recordaba, evitando cuidadosamente cualquier mención del pasado. Los leí y los archivé, sintiendo nada más que una tristeza distante por lo que podría haber sido si hubieran elegido verme. Pero construí una vida diferente. Me convertí en una de las investigadoras líderes en Bellwin Labs. Viajé extensamente, coleccionando recuerdos en docenas de países. Finalmente encontré el amor con alguien que pensaba que mi rostro era la cosa más hermosa que jamás había visto y me lo decía a menudo. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la costa amalfitana con solo nuestros amigos más cercanos presentes. Las fotos de ese día cuelgan en cada pared de nuestra casa. Mientras miro hacia atrás a ese día en que desaparecí de la boda de Camila, no me arrepiento de un solo momento. Alejarse no fue huir. Fue la cosa más valiente que jamás había hecho. Fue el momento en que dejé de permitirles que me hicieran invisible y comencé a permitirme ser vista. Y al final, la vista desde ese balcón italiano, tomándote mientras esperaban un discurso que nunca daría, valió más que cualquier foto familiar en la que nunca se suponía que debía estar de todos modos. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a desempeñar un papel en la narrativa de otra persona. A veces, la venganza es simplemente vivir bien y dejarlos atrás para que se pregunten qué perdieron cuando eligieron su estética perfecta en lugar de una hermana que siempre había estado allí. A veces, la justicia es simplemente saber que fuiste lo suficientemente fuerte como para alejarte y encontrar tu propia luz.